te acusan de machista y redento y de violador de género o algo así. Soy lo La peor. presidenta, Fíjate, Martín, que Diana Tamain me está poniendo un juicio desde Bélgica, porque resulta que el 31 de octubre se fue a Bélgica y el 1 de noviembre me puso la demanda. cadáveres hay hombres y mujeres. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, estás procesado. Te acusan de machista y redento y de violador de género o algo así. Soy lo La peor. presidenta, eres lo peor, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, te ha puesto una demanda porque dice que has violado la ley electoral en su artículo 280, que dice que es delito menoscabar la participación política de la mujer porque recurriendo a estereotipos de género para impedir esa participación. Esta señora Atamaín sostiene en su demanda que tú le dijiste que tenerla a ella como presidenta del CNE es como tener mamá, pero muerta, porque no hace nada, porque no hizo nada sobre ciertos temas que son claves. Además, le molesta que le hayas dicho pusilánime por no haber evitado que Correa y Glass participen en política, hagan campaña, cuando ellos están prohibidos por 25 años en virtud de la condena que recibieron por el caso sobornos, es decir, por cohecho, por corruptos. Por eso, ahora Tamaín quiere que le des $30,000. ¿Cómo te parece, Roberto? Y que te nieguen los derechos a la participación política. Fíjate, Martín, que Diana Tamain me está poniendo un juicio desde Bélgica, porque resulta que el 31 de octubre se fue a Bélgica y el 1 de noviembre me puso la demanda. Está en Bélgica. Vaya, pequeño detalle, ¿ah? Pequeño Sí, detalle. no está en Suazilandia, no está en Indonesia, no, está en Bélgica. Y me pone una demanda por un artículo en el que más que de ella hablo de Rafael Correa. Yo de lo que estoy hablando en el artículo, que es la causa de la demanda, es de cómo así se le permite la participación política a un reo que está impedido de participar en política, que es Rafael Correa. Y quienes han defendido a Diana Tamain en este trance, a lo menos en lo que va hasta el momento, han sido los trolls correístas. ¿Qué estás queriendo decir con esto, Roberto? Nada, solo son datos de la realidad, no quiero decir nada. Está en Bélgica, la defienden los correístas y es un artículo sobre Rafael Correa, no quiero decir nada, o sea, Bueno, pero si tú no son, quieres son, decir nada, son datos de la realidad nada más. si tú no quieres decir nada, a pesar de que das unos datos, yo en mi columna de ayer en Expreso, yo sí decía que esto es algo que huele mal. Decía, no solo huele mal, sino que apesta. ¿Y por qué? Porque si uno lee tu columna y si uno lee la demanda de la señora Tamaín, resulta que lo más importante, realmente todo es sobre Correa más que sobre ella. En la demanda se nota clarísimo que la parte judicial es muy débil y muy corta, y las citas que ella pone, todo es sobre la participación política de Correa. Entonces, yo sí tengo la sospecha de que esto tiene una finalidad, que es la de enviar un mensaje a las generaciones futuras o a quien sea, de que no se le acuse nunca para que nadie se atreva a acusar a Tamaín de estar eh, permitiendo ilegalmente que Correa o Glass o sus amigos condenados participen en política haciendo campaña. Y bueno, por eso te está pidiendo $30,000 y que no participes más tú en política, no sé por cuánto tiempo, pero eso es lo que está pidiendo. Sí, así es, Martín. $30,000, o sea,
70 salarios básicos, creo que multiplicados por 450 son $30,000 que no tengo, y la privación de mis derechos de participación política. Ojalá solo me condenen a la privación de derechos de participación política, porque está claro que eso no significa nada. O sea, si de Diana Tamain depende la privación de los derechos de participación política, no significa nada. Pregúntenle a Rafael Correa, que está privado de los derechos de participación política y participa en la campaña y sale en las vallas y decide quiénes son los candidatos, etcétera, 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 y da entrevistas y hace campaña. Entonces, si me van a privar de los derechos de participación política así como a Rafael Correa se le ha privado de los derechos de participación política, yo digo, yo quiero eso, yo me apunto a eso, a que me priven de los derechos de participación política mientras Diana Tamaint esté a cargo de la huevadilla, porque quizás venga algún otro presidente del CNE, que no creo que tengamos la suerte de que eso ocurra hasta el 2025, y resulte que la privación de los derechos de participación política sí sea privación de los derechos de participación política. Mientras Diana también esté a cargo, no pasa nada. Roberto, a mí hay una cosa que me llama la atención en esto y que es que con este tipo de demandas, de acciones judiciales, se está abusando de una figura que yo creo que es muy delicada y de la que tenemos que empezar a hablar, que es del abuso de la violencia de género, de que la violencia de género termine convirtiéndose en un argumento o en una protección o en una forma de impunidad de género. O sea, ya hemos visto, hay funcionarias que cuando se les critica saltan y dicen, se me está violentando políticamente con violencia de género, etcétera, etcétera, y no se quiere asumir que hay, cuando se es funcionario público, uno está sometido a la crítica y no por ser mujer o por ser hombre, es por ser funcionario público, por hacer bien las cosas o mal las cosas. Pero esta cosa de este parapeto de que soy mujer y no me pueden decir nada, a mí me parece que puede terminar siendo muy grave. Pues sí, Martín, la denuncia de Diana Tamain contra mi persona invoca el artículo 280 del Código de la Democracia. El artículo 280 del Código de la Democracia es el que tiene que ver con la violencia política de género, violencia política contra la mujer, un artículo del que se ha hablado mucho, especialmente en los últimos tiempos. Ahora, el artículo 280, la violencia política contra la mujer, alude a un concepto básico que es el de el estereotipo de género. O sea, ¿qué es violencia política contra la mujer? Es el uso de estereotipos de género para menoscabar la figura pública de las mujeres. Es decir, yo sería culpable de violencia política contra la mujer si dijera esta señora Diana Tamain no debería estar en el CNE, sino que debería meterse en la cocina, por ejemplo. Eso es un estereotipo de género muy claro y muy desagradable que que ha sido muy usado, ¿no es cierto? O sea, las mujeres a la cocina. O violencia política, estereotipo de género es lo que Rafael Correa dijo de Cynthia Viteri, que debería callarse y debería dedicarse al maquillaje. Eso es Claro, un así es. estereotipo de género. ¿En qué se lo reconoce? Se lo reconoce en el hecho de que no se puede aplicar al sexo opuesto. O sea, si yo dijera, el señor Guillermo Lazo debería meterse a la cocina, simplemente no se entendería, ¿no es cierto? No estaría en ese caso emitiendo ningún mensaje inteligible. Si digo, Diana Tamain tiene que meterse a la cocina, sí estoy dando un mensaje muy claro y muy inteligible, que es un mensaje de estereotipo de género. O sea, estoy diciendo que las mujeres están en la cocina, es donde es el lugar que les corresponde. Pero cuando tú ves el artículo que yo escribí,
por el cual Diana Tamain me pone esta denuncia, no hay un solo estereotipo de género. Yo desafío a Diana Tamain y a quien se ponga delante a que encuentre un estereotipo de género en ese artículo. Es más, si Diana Atamain fuera Diano Atamain, si Diana Atamain fuera un hombre, ese artículo se le aplicaría letra por letra. Habría que pasarlo al masculino, por supuesto, pero todo lo que digo en ese artículo se aplicaría a un hombre, porque finalmente no estoy hablando no estoy criticando a Diana Tamain por su condición de mujer, sino por su inoperancia y por su complicidad con las violaciones de la ley electoral que ha perpetrado el correísmo y que ella ha permitido y ha socapado. O sea, estoy hablando no de cosas que tengan que ver con su condición de género, sino de cosas que tienen que ver con su condición de funcionaria de pésima funcionaria pública de última categoría, de funcionaria pública, yo diría corrupta, porque lo que ella hace es una corrupción de la ley electoral y esta manera de no denunciar y dejar que la ley electoral se viole olímpicamente por el correísmo. Eso no tiene nada que ver con su sexo. O sea, si yo le digo pusilánime, ¿qué tiene que ver la pusilanimidad con el sexo? Si yo digo que tiene la eficiencia de un cadáver, ¿qué es lo que digo yo? Que da lo mismo tener a Diana Tamain que tener como presidenta del CNE que tener una mamá muerta. Eso que tiene que ver daría lo mismo si dijera que tiene que ver, que da lo mismo tener a Diana también que tener un abuelito muerto. O sea, Claro, ¿acaso solo las mujeres se mueren? ¿Qué tiene que ver con su sexo? ¿Qué tiene que ver con su condición de género? Todo lo que digo yo desafío a Diana también que me diga dónde está que me encuentre un estereotipo, un estereotipo de género en ese artículo. claro, cadáveres hay hombres y mujeres, ¿no? O sea, Sí. sí, pero Roberto, hay algo que a mí me parece absolutamente demencial en este caso, en la demanda que te ponen, que me parece impresentable. A mí me daría vergüenza, siendo Diana Tamain, hacer esto. Y te digo por qué. Porque fue Diana Tamain la funcionaria que dejó que se hicieran todas las violaciones a la ley electoral posibles e imaginables, y no puso una demanda ante el contencioso electoral como lo hace ahora contigo. Eh, Mira, si no hubiera sido porque Rafael Correa en persona y todo el aparato del correísmo hicieron una campaña apasionada, constante, súper bien articulada a favor de los candidatos al Consejo de Participación Social, los que se llamaban los de la Liga Azul, ese Consejo de Participación nunca hubiera tenido la conformación que la tuvo. Allen Berbera seguramente no hubiera llegado a ser presidente, y, y todo eso ocurrió gracias a esta campaña de Correa y el correísmo, que está absolutamente prohibida por la ley porque desnaturaliza a ese organismo que es el Consejo de Participación. También, tampoco, tampoco fue ante el contencioso electoral para decir algo sobre la participación de Glass en esa convención del partido donde se lanzaron ya las candidaturas del correísmo. Eso fue parte de la campaña. Ahí incluso, y tú lo dices en tu artículo, incluso hubo una delegada de ella ante en esa convención, y sale Glass. Glass está, igual que Correa, condenado a 8 años de prisión y a 25 de no tener derechos de participación política. Y no, y Diana Tamay no se dio la molestia de darse un pasito por el Tribunal Contencioso Electoral. En cambio, yo no sé cómo se inflama, se empluma por una columna de opinión de hace 4 meses. Yo puedo entender que le haya molestado, que le haya fastidiado, pero su trabajo era el otro. Su trabajo era
parar lo que estaba haciendo Correa, parar lo que estaba haciendo Glass, pero no, va y te pone una demanda a ti por una columna que dicho sea de paso, Roberto, era más una columna sobre Correa que sobre ella, ¿no? Sí, o sea, a esta señora no le parece relevante denunciar ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral la violación flagrante de de la ley electoral que hizo la Liga Azul, y le parece relevante, es que lo de la Liga Azul, Martín, o sea, los partidos políticos están impedidos de participar en la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es parte del espíritu de ese organismo deleznable, lo que quieras, pero ese es el espíritu del organismo, que no tenga participación política. Es más, ese organismo debería recoger a representantes de la sociedad civil y de los movimientos sociales, pero hasta de los movimientos sociales es la ley hasta con respecto a los movimientos sociales, la ley impone un límite y dice que ningún movimiento social puede participar en la elección de miembros del CPCCS con más de un candidato. Pues la señora Diana Atamaín permitió que el correísmo, partido político que no debería participar con ningún candidato, participe con 7. Tuvieron 7 candidatos para el CPCCS, y a la señora Diana también no le pareció relevante poner esa denuncia. Y le parece relevante poner una denuncia a este triste periodista por un artículo que escribió hace 4 meses. O sea, sí, es un poco ridículo lo que está haciendo esta No, señora. no solo ridículo, es desfachatado, es vergonzoso, es aborrecible, absolutamente impresentable. O sea, se mete con un caso absolutamente intrascendente y no se mete con lo importante y con lo que tenía que haberse metido. Es demencial, Roberto. Bueno, ya hemos visto que la señora Diana Tamain sí es capaz de poner denuncias ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Creíamos que no era capaz, que no se atrevía. Pues sí, sí se atreve. Pero hay algo más, Martín, y es quién firma esa denuncia. La denuncia de Diana Tamain la firma como abogada de ella la representante jurídica de el Consejo Nacional Electoral, la señora Nora Guzmán Galárraga. Ella está firmando la denuncia y yo me pregunto, o sea, hay varias preguntas que salen de esto, porque en el primer párrafo de la denuncia de Ana Tamain dice que lo hace a título personal, como ciudadana de la República, me pone una denuncia por violencia política de género ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Pero más adelante, en el transcurso en la página 3 o 4, ya no me acuerdo, ella se presenta a sí misma, habla de sí misma como la representante legal del CNE. Entonces, ahí me entran las dudas, porque si el CNE me está poniendo, si es el CNE el que me está denunciando a mí como ciudadano por violencia política de género, lo primero que yo me pregunto es si el CNE es macho o hembra, porque si el CNE es víctima de violencia política de género, ha de tener género, ¿no es cierto? O sea, no puedes ser víctima de violencia política de género si eres neutro. No, tienes que ser macho o hembra. ¿Qué es el CNE? ¿Es macho o hembra? Y Yo no sé. luego, la otra cosa que le preguntaría a doña Diana Tamain es si está usando recursos públicos para denunciarme, porque la denuncia la firma Nora Guzmán Galárraga, representante legal del CNE, y pone una dirección electrónica que dice no sé qué, @cne.gov. Entonces, mi pregunta es, ¿estoy pagando impuestos para que esta señora me denuncie? O sea, para que esta señora me denuncie a título personal o para que me denuncie, o sea, no entiendo, esto es muy confuso, pero si es que a título personal la señora Diana Tamain está
usando recursos públicos para denunciarme y usar a la abogada representante legal del CNE es usar recursos públicos para denunciarme, entonces eso es peculado, ¿no? O sea, Así es. usar recursos públicos con fines personales es peculado, de lo que tengo entendido. O sea, está incurriendo en peculado la señora Diana Tamain. Sí, sí, Roberto. Bueno, ya se nos agota el tiempo. Eh, Vamos a despedir esto. Veamos qué pasa con lo tuyo, veamos cuándo te notifican, no sé cuándo será la audiencia, habrá que ver estos días. Yo también lanzo una cuñita, mi columna de ayer fue precisamente sobre este tema y por lo demás nos vemos mañana. Sí, Martín, yo solo quisiera agregar que yo esperaría del feminismo nacional una reacción al uso indebido de un concepto básico de las luchas feministas, como es este de la violencia política de género. O sea, me parece que hay un abuso de la violencia política de género, que ese abuso se está repitiendo muchísimo y me gustaría hacer mención de un caso de hace 15 días nomás. El periodista Carlos Vera fue acusado de violencia política de género por Priscila Schettini. Priscila Schettini es una abogada de una asociación de jurídica, además es esposa del ex defensor del pueblo Carrión, Freddy eh, Carreón, Freddy Carrión, y le puso una demanda por violencia política de género por decirle, porque Carlos Vera puso un tuit en el que decía que ella era esposa de un violador. En realidad, Freddy Carrión no es violador, pero sí está sentenciado por violencia sexual y uno no puede entender dónde está la violencia política de género en ese caso. O sea, él está diciendo, en todo caso, había un error en la catalogación del esposo, pero no había un caso de violencia política de género. Y sin embargo, se usa este argumento de la violencia política de género en repetidos casos para crear un espacio de impunidad de género. Y yo creo que el caso de Diana Tamain es ese, está creando un espacio. Ella, por ser mujer, pretende que no está expuesta al escrutinio público y está equivocada. O sea, ella como funcionaria pública, sea hombre, mujer o transexual, ella está sujeta al escrutinio público y tiene que acostumbrarse, nomás. así es. Bueno, queridos amigos, les esperamos el día de mañana en otro episodio de Politizados de Diario Expreso. Hasta mañana. Mañana ya no hablaremos de mí.